Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Nosotros, cuando somos creyentes, cuando somos cristianos, muchas veces indagamos, preguntamos, queremos saber qué cosas deben estar en nosotros para que realmente demostremos una diferencia con el mundo, demostrar que realmente nos hemos separado del mundo y que estamos actuando de acuerdo a la palabra, a la rectitud que el Señor nos pide y que realmente fuimos apartados del mundo y ahora vivimos en el reino espiritual de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra, en la búsqueda de esa dirección que el Espíritu Santo hace en nosotros para que haya cosas que necesariamente como cristianos deben abundar en nuestra vida. Por eso he titulado esta semilla con un listado de esas cosas que dice la palabra deben estar presentes en nosotros y deben abundar. La semilla se llama fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Estas son las cosas que nos enseña la palabra deben estar presentes en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, como quienes en obediencia vivimos en la rectitud del Señor. Son estas cosas las que nos hacen diferentes al mundo. El que abunden estas cosas en nuestra vida marca realmente la diferencia. Y entonces se manifiesta esa real transformación, ese real cambio que los que recibimos a Cristo Jesús debemos manifestar al mundo. Recordemos siempre que nuestro testimonio, nuestra forma de vida, la forma en que nosotros resolvemos los conflictos, la manera en que enfrentamos las situaciones, hace que se marque la diferencia testimonialmente y que haya personas que estén interesadas en vivir y conocer de eso que nosotros tenemos que nos hace actuar con estas virtudes enlistadas acá. Esa es la real base de nuestro evangelismo, nuestro testimonio, el que nosotros seamos capaces de testificar las virtudes que bajo la guía del Espíritu Santo operan en nosotros y que nos hacen actuar de manera diferente al mundo. Por eso la palabra nos certifica y nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas abundan en nosotros con un propósito. No solamente el testimonial, sino que adicionalmente, dice la palabra, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Quiere decir que los que pertenecemos al reino, a Cristo Jesús, nunca estamos ociosos en función de la tarea que Dios dispuso nosotros realizáramos. Quiere decir que en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, quienes practicamos la lista anterior en nuestra vida, nos mantenemos activos en esa manifestación para no estar ociosos y para lograr dar fruto en nuestra vida. Entonces, requisitos para ir entendiendo en este proceso, por el conocimiento de Cristo Jesús, por recibir a Cristo Jesús, por la guía del Espíritu Santo, tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y eso hace que no estemos ociosos y eso hace que nosotros demos fruto en esta vida.
Esa es parte del proceso de evidencia de quienes creemos en Cristo Jesús y que estas cosas abunden en nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo quiero llamar la atención en esta frase, en la segunda frase de este versículo. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que hay una diferencia en quienes manifiestan estas virtudes o estas cosas en su vida que les permiten dar fruto y les permiten no estar ociosos. Pero dice la palabra que estos olvidaron la purificación, o sea, olvidaron el perdón de los pecados en el momento que se convirtieron. Y esto sí es grave. Quiere decir que está hablando a personas que han recibido a Cristo Jesús y por no desarrollar estas virtudes en su vida, han descuidado el perdón de los pecados que recibieron. Quiere decir que estas personas, al no practicar estas virtudes, están ociosas, no están dando fruto, están poniendo en riesgo la purificación que en el sacrificio de Cristo en la cruz recibieron por amor y por gracia. Pero la palabra del Señor nos dice en el versículo 10 de segunda de Pedro capítulo 1, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto tiene que ver con dos aspectos. Uno, que nosotros debemos tomar decisiones en función de la decisión que hemos tomado. Nosotros debemos apuntalar en firmeza la decisión y ese apuntalamiento quiere decir que nosotros conocemos la palabra, leemos la palabra, nos estructuramos en la palabra y eso establece un nivel de fortaleza en nuestra decisión. Pero también nos dice que estemos firmes en la vocación. Quiere decir que no solamente basta con tener firmeza en nuestra decisión, sino que cuando habla de vocación, habla de hacer las cosas necesariamente que debemos hacer para cumplir en nuestra vida como creyentes. Estas virtudes no se desarrollan por sí solas. Estas virtudes se requieren de un compromiso, de una actividad, de una práctica. Por eso no podemos estar ociosos. Por eso no podemos dejar de estar dando fruto. Y nos dice la palabra en una promesa hermosa que no caeremos jamás. O sea, el que esté ocioso y el que no esté dando fruto, corre también no solamente de olvidar el perdón que ha recibido de sus pecados, sino que corre el riesgo de caer en su vida. El versículo 11 me dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al final, el que nosotros desarrollemos estas virtudes a través del trabajo, a través de manifestarla a los demás, a través de no estar ociosos, a través de estar dando fruto, a través de mantenernos firmes en el conocimiento de la palabra que nos da firmeza en la decisión de haber recibido a Cristo, pero también esa palabra nos ayuda a estar firmes en lo que debemos hacer. Entonces tendremos una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Tenemos una entrada amplia a estar en la eternidad con Cristo Jesús. Por eso, hoy practiquemos en nuestra vida y en función y en favor de los demás la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraterno y el amor. Son las cosas que deben estar presentes en nuestra vida cristiana y son las cosas que deben abundar para no estar ociosos y para dar fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.